Estimado Jorge Edwards, esperando que se encuentren todos súper bien, que estén respetando la cuarentena y que se estén cuidando mucho, 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 les comento que vamos a terminar nuestra primera unidad. Hoy terminamos nuestra primera unidad y la terminamos con una actividad que va a englobar todo lo que estuvimos trabajando durante el inicio de este año. Vamos a trabajar con los objetivos de aprendizajes número 2, que busca reflexionar el efecto estético de textos literarios, y el objetivo número 6, que busca la producción de textos literarios. Entonces, como les dije, vamos a elaborar un comentario crítico de alguna lectura que ustedes escojan. Puede ser un texto que hayamos leído durante la unidad, puede ser una novela que a ustedes les guste, puede ser un poema, cualquier texto que ustedes quieran analizar será bienvenido, ¿ya? Entonces, esta es una guía que yo les voy a subir que especifica el paso a paso de lo que debe tener su comentario crítico. Ustedes saben que durante todo este tiempo hemos estado haciendo análisis de textos, leímos muchísimos textos de los cuales tuvimos que extraer diferentes tipos de información y en este momento, en esta actividad, lo que vamos a hacer va a ser juntar toda esa información que fuimos sacando parte por parte con los textos anteriores y vamos a elaborar un gran comentario crítico. Entonces, como dice acá, las instrucciones son crear un comentario crítico de alguna de las obras leídas durante la unidad. Para eso debes seguir paso a paso los consejos presentados a continuación. Puede ser leído durante la unidad o un texto que ustedes escojan. Entonces, tenemos tres aspectos. Primero que todo, la localización del texto. Acá ustedes deben apuntar siempre el nombre del autor y hacer una breve mención de aquellos datos biográficos o sobre su obra que sean más relevantes para comentar el texto. La idea siempre es que ustedes, cuando hacen un comentario crítico, sea crítico, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser objetivo y tiene que tener la mayor cantidad de información posible para las personas que quieran leer este texto. Por lo tanto, la información del autor debe ir. Contexto histórico-cultural, disculpen, la época en la que se escribió la obra, el movimiento literario al que pertenece la obra y sus principales características. Ya, como les dije, deben incluir información relevante, y esto es sumamente relevante para que el lector de su crítica literaria decida o no leer el texto en base a lo que ustedes dicen. Género literario: si se trata de un poema, una pieza teatral, un ensayo, una narración, etc. Y la forma de expresión, es decir, si está escrito en prosa o verso. Ustedes deben especificar la forma del texto que analizaron. Tema y resumen del argumento del texto literario, identificando los motivos centrales y secundarios con precisión. Acá ustedes deben explicar de qué se trata el texto. Reconocer la estructura interna del texto considerando presentación, complicaciones, clímax y desenlace. Cómo comienza, cómo se desarrolla, cómo termina y cuál es el momento más álgido del texto que leyeron. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es el análisis literario, ¿ya? El análisis demuestra la comprensión del texto, su tipo y propósito, así como sus posibles contextos, por ejemplo, cultural, temporal, relación con los receptores, ¿ya? Acá ustedes deben hacer ese análisis del texto, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué, por ejemplo, no oyes ladrar los perros? ¿Qué creen ustedes que significaba ese texto? ¿Qué creen ustedes cuál era el propósito del autor al escribir ese texto? ¿Qué es lo que se quiere expresar con él? ¿Ya? Porque sabemos que al hacer un análisis nosotros no nos quedamos simplemente con las palabras que se utilizan en los cuentos y en los textos, ¿ya? Deben ir más allá.
y se explica la relación que existe entre el uso de determinado recurso lingüístico y el efecto que esto genera en el lector. Esto se puede respaldar con referencias del texto. Por ejemplo, se intenta averiguar por qué el autor se sirve de una figura retórica en concreto y qué nos quiere transmitir al emplearla. Acá ustedes deben apuntar citas, deben explicar, deben colocar textual partes del texto que ustedes están analizando para hacer uso de explicar el uso de los recursos lingüísticos que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿cierto? Mediante el Power. ¿Para qué utiliza estos recursos lingüísticos el autor? ¿Ya? Luego nos vamos con el último criterio que dice reflexionar sobre el contenido y la forma. Cómo se relacionan y efectivamente expresan los propósitos y el punto de vista del autor. El autor quiere expresar algo. ¿Lo logró expresar? El otro punto dice relacionar la información proporcionada al texto, al interior del texto con los propios marcos de referencia conceptual y experiencial. Requiere que los lectores consulten su experiencia o conocimiento para comparar, contrastar o hipotetizar diferentes perspectivas de punto de vista. Acá ustedes deben escribir lo que opinan, ¿ya? Lo que opinan del logro que empleó el texto en ustedes, ¿ya? Y en el último punto, recuerden que acá estamos nosotros reflexionando, por lo tanto estamos colocando nuestro punto de vista, lo que nosotros pensamos. Acá hicimos un análisis del contenido, de la esencia del texto, y acá todo lo que uno puede sacar del texto, ¿ya? Entonces acá es como lo textual, acá la esencia del texto y aquí su reflexión. Por último, para terminar el comentario del texto literario es necesario plantear una conclusión en la que se incluyan los aspectos más relevantes mencionados con anterioridad en el comentario, así como una breve valoración crítica sobre el fragmento, la obra y, si se quiere, también el autor. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo recomiendan, no lo recomiendan? ¿Por qué? ¿Ya? Acá ustedes deben exhibir su valoración y también del autor si es que es necesario, si es que ustedes lo encuentran pertinente. Esa es la actividad para terminar la unidad, chiquillos. Lo espero en mi correo, por supuesto, y les informo que a partir de ahora tienen 2 semanas para colocarse al día con sus actividades y que cualquier cosa yo estoy pendiente a mi correo por si tienen alguna duda. Cíñanse a los horarios, por favor. Recuerden que no pueden enviarme correos muy tarde porque yo normalmente no los contesto, pues el horario en el que yo estoy pendiente de lo que ustedes me envíen debería ser hasta las 5:30 de la tarde, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Cualquier duda, profepaula.m@gmail.com. Chao.